Bienvenidos al episodio número 10 de Money Geeks. En este episodio vamos a hablar sobre el arte de la negociación en las finanzas. En este video vamos a tocar temas como por ejemplo los contextos en los que se utilizan las negociaciones que tienen que ver con dinero, con finanzas. Por ejemplo, en deudas, en tu salario, en inversiones, en compras importantes. También vamos a hablar sobre los principios de lo que es una negociación, las técnicas de una negociación efectiva y ya en base a los diferentes contextos, cómo podrías hacer una negociación ya sea en deuda o en adquisición de alguna inversión que quieras realizar, alguna compra, diferentes tipos de contexto, así como los diferentes tipos de errores que la gente tiende a cometer al momento de hacer una negociación, que me incluyo por supuesto. Y pues por último la psicología que tiene que ver al momento de hacer una negociación, una venta. Yo soy Cristian Lubiano. Yo soy José Mejía. Y pues empecemos. A ti, Josué, por ejemplo, ¿cómo crees tú que sería una negociación en finanzas, pero en el contexto de deudas? Pues esa es una pregunta muy interesante porque seguramente todos nosotros en algún punto de nuestra vida hemos tenido alguna deuda. Entonces, lo más común es que el banco te llame para cobrarte porque hay algún atraso o hay algo que no está fluyendo como debería de ser. Entonces, este puede ser un contexto donde hay que negociar este tipo de deudas. Por ejemplo, una de las cosas que podemos tener como objetivo quizá es bajar la tasa de interés, porque al final de cuentas, cuando tenemos una tasa de interés muy alta, se vuelve difícil de pagar. Entonces tenemos que tener total apertura para poder hablar con las personas que sea necesario para exponerles esta situación. También podemos llegar a escenarios donde se necesitan reestructurar ciertas deudas porque hemos caído en algún tipo de impago, y entonces, es decir, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo para que sí te vaya a pagar, quizá no en el tiempo en que ya se había establecido, sino llegar a un nuevo acuerdo y de esta manera tener condiciones más favorables para pagar la deuda? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando llegó la pandemia, mi negocio cerró y los negocios de mis clientes también cerraron, y entonces en una tarjeta departamental ellos me hablaron a decir, oiga, ya va a llegar su fecha de pago, pero por el escenario en el que estamos nosotros, ¿qué acuerdo podemos llegar? ¿Qué negociación podemos establecer para que no vaya a dejar de pagar, ¿no? Porque justamente mis ingresos, de tener buenos ingresos, pues cayeron prácticamente a cero. Entonces ahí hubo una manera de decir, ok, durante 3 meses vamos a diferir estos pagos para que sea cómodo para mí el poderles pagar y no caiga en este escenario de tener que pagar una alta tasa de interés. Entonces, estos son escenarios y contextos donde es bueno aprender a negociar en el contexto de las deudas. Claro, y también en el contexto de los salarios. Si tú, por ejemplo, estás yendo ahí a trabajar a esta empresa y tú quieres que te incrementen tu salario o tener alguna especie de bono o algo por el estilo, pues tienes que ver cómo puedes negociar con tu jefe para ver la forma y la cantidad de dinero que te pueden incrementar en tu salario. También al momento de hacer alguna compra, una inversión. En la inversión, pues es cuando tú dices, ok, si yo te invierto en esta acción de tu empresa, que tú me estás diciendo, a lo mejor me estás dando el 1% o el 10 o 15% de las actividades de tu empresa, ok, a lo mejor si me das el 30%, te meto más dinero. O a lo mejor no, dame el 30%, pero yo me comprometo a ayudarte con estas cosas, diferentes cosas. Al final, las negociaciones no tienen siempre que ver con dinero. Al momento de hacer una negociación, puedes negociar tus habilidades, tus conocimientos. No sé, por ejemplo, suponiendo que Josué quiere hacer más contenido, más videos sobre lo que él habla de las finanzas. Y yo le digo, ¿sabes qué? Pues yo no tengo dinero para darte, o sea, como para que tú compres todo un equipo. Sin embargo, puedo negociar contigo y
yo te pongo el equipo o yo te ayudo a grabar, yo te edito tus videos y así llegamos a un acuerdo en el cual pues tú te pones a grabar, no te pago nada, pero a cambio a lo mejor me das cierto porcentaje de la monetización que generan tus videos. Entonces es un tipo de negociación. Pero sobre todo, para empezar a hacer estas negociaciones hay unos principios básicos para realmente hacer una negociación efectiva. La esencial es la preparación e investigación. Si tú no sabes nada sobre la persona o la empresa con la que vas a hacer quieres hacer esta negociación, la tienes de perder, porque no sabes ni lo que necesitan, ni sus intereses, ni cómo poder ayudar. ¿Tú cómo te prepararías? Un ejemplo que tú utilizarías para prepararte a hacer una negociación. Pues lo primero es conocer a tu contraparte. Y ahora ya es pues hay muchos datos. O sea, por ejemplo, cuando yo iba a salir de la escuela, que apenas las redes sociales empezaban pues a salir, yo no tenía como manera de saber qué hacía cierta empresa o tenía que buscar fuentes muy específicas. Pero ahora ya tenemos toda la información al alcance de nuestras manos. Si queremos ir a trabajar a cierta empresa, por ejemplo, yo lo veo en el ámbito laboral, cuando vas a hacer una entrevista de trabajo, eso es una negociación. El sentarte cuando te llama recursos humanos a decir, a ver, ¿quieres trabajar aquí? ¿Cómo nos organizamos, ¿no? Entonces, lo mejor es ir preparado con datos, o sea, buscar en internet acerca de la empresa, ver qué redes sociales tiene, ver en qué está involucrada para que tú puedas llegar a decir, a ver, mi expertise en lo que yo soy bueno te va a ayudar a lograr este y este objetivo que van alineados con tu misión, con tu visión, con los valores de tu empresa. Ahora, también en las ventas, cuando yo estuve de coordinador de ventas de otra empresa de equipamiento industrial, queríamos venderle a otra empresa y entonces yo me metí a su página de internet, empecé a estudiar sus objetivos, qué tipo de proyectos llevaban, cómo llevaban su comunicación, me bajé el brochure de la empresa, la estudié muy a fondo antes de mandarle un correo electrónico al área de compras. De esta manera yo voy con todas las herramientas y sé en dónde yo me puedo insertar. Porque no es lo mismo que llegues y digas, oye, yo te quiero vender, ¿y qué me vas a vender? Ah, pues es que yo vendo esto y esto y esto. Y a lo mejor al cliente solo le interesa una cosa. Por eso te dicen también en el ámbito laboral, cuando vas a pedir un empleo, que tu CV se vaya adaptando a la necesidad de la empresa, porque igual tú tienes muchas habilidades, pero a la empresa solo le sirve una. Por ejemplo, cuando yo apliqué nuevamente a una empresa para el área de ventas, pues sí, mi área técnica de diseño, de procesos y todo eso, aunque sí las tengo, me enfoqué a mis habilidades de ventas, porque investigué el puesto, el perfil del candidato y dije, bueno, aunque yo sé todo esto, en lo que me tengo que enfocar es solo en esta parte porque hice mi tarea, porque no solo agarré el CV genérico, porque no simplemente tienes una presentación y se la mandas a todos, sino la vas adaptando al investigar exactamente qué requiere el otro de ti. Por supuesto, y además hacer tu previa investigación y preparación también tienes que mostrarte empático y escuchar a la otra parte. Vaya, si ya te preparaste y ya sabes quién es la otra parte, ya sabes quién eres tú y cómo poder ofrecerle ayuda, pues tú no sabes, si tú antes, bueno, en el proceso, no te pusiste a analizar las necesidades de esta persona y te muestras empático ante sus problemas, no lo vas a poder ayudar. Puedes que tengas todas las herramientas del mundo, todo el dinero del mundo, pero si realmente no identificas cuáles son sus necesidades, no se va a mover nada, porque incluso hay veces en las que ni siquiera la otra parte sabe sus necesidades. Entonces, si ni esta persona con la que quieres negociar no sabe lo que quiere o lo que necesita, ahí es cuando entras tú a identificar en base a cómo te habla o a los temas que toca, pues ya sabes cómo ir, por qué camino ir para hacer esta negociación. No sé, si esta persona, mientras que estás hablando, estás notando que su conversación va mucho a
a las finanzas, o de que, oye, es que, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? De que, oye, es que, por ejemplo, tengo este tema del dinero, o es que no sé cómo podría pagarlo, es que ahorita no tengo forma de juntarlo. Ah, ok, el problema que está ahí es el dinero. O sea, él tiene el tema del dinero, le revolotea aquí en la cabeza, y si te dice, ¿sabes qué? Mi problema es de que ahorita no tengo el dinero, ok, ¿cómo puedo ayudarte yo? A lo mejor te ayudo a recaudar capital. Te enseño a recaudar capital. Si yo te quiero vender este proyecto, yo quiero negociar contigo que hagamos esta empresa y tú no tienes el dinero para hacerla, te ayudo a juntar ese dinero. Vende un podcast o vende un coche, tu coche, algo. Pero puedo ayudarte identificando tus necesidades. Este, y pues, sobre todo también la empatía es muy importante. Las personas a veces, y lo viví, en el sentido de que pues tú ves a las películas o ves las caricaturas y te ponen como a los hombres de negocios así trajeados y grandotes y así, pero como los malos, ¿no? O un cochinito ahí los representan. Pero, y eso es porque las personas tienden a ver al empresario como alguien cero empático. Y que los hay, no lo dudo. Pero un empresario que realmente vale la pena trabajar con esta persona, con quien quiere hacer negocios, es porque realmente se muestra empático a tus problemas. ¿Tú algún ejemplo que tengas del momento donde tú mostraste empatía cuando quisieron hacer una negociación contigo, o alguien mostró empatía contigo al momento de hacer una negociación? Tu libro, insisto, por ejemplo. Pues bueno, cuando tocó lo de mi libro, por ejemplo, yo hablé con el dueño de la editorial y le expuse varios retos que yo estaba teniendo justo en ese momento. Yo venía de que acababa de quebrar una empresa, por eso yo dije, tengo que hacer proyectos nuevos que me generen nuevo flujo de efectivo. Sin embargo, para la certificación de donde salió el libro, tuve que invertir una cantidad muy fuerte de dinero. A la hora de empezar con los servicios editoriales, pues no tenía la cantidad disponible y lista o el crédito necesario para poder hacerlo. Pero fíjate, aquí el dueño de la editorial, que es amigo mío, pues me empezó a preguntar, oye, pues ¿en qué momento estás de tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus principales retos? ¿Cuáles son tus dificultades para lograr este objetivo? ¿Por qué te detuviste? Porque yo le dije, bueno, empecé a escribir, pero de pronto pues me detuve. Entonces, al él hacerme tantas preguntas, ¿sí? Él fue detectando mis necesidades y me pude abrir hacia él para lograr llegar a una negociación, porque finalmente él tenía que cobrar antes de editar el libro. Entonces, pues llegamos a un acuerdo de cómo iban a ser los pagos que le iba a estar dando y me dio las facilidades suficientes para que sí hiciera el libro en ese momento con su editorial. Entonces, una clave muy importante es primero preguntar. Y yo siempre, cuando yo voy a cerrar a un cliente, cuando alguien se interesa en los servicios que yo tengo, antes de decirle toda mi letanía, mi presentación, empiezo a preguntar. Bueno, ¿por qué te interesa este tema? ¿Qué resolvería en tu vida? ¿Cómo te ves a futuro si pudieras obtener esto? Y a la hora de preguntar nosotros y escuchar lo que dice la persona, nos vamos a ir dando cuenta, como bien lo dijiste, cuál es su necesidad principal, en qué se está enfocando. Pero hay que ponernos en sus zapatos, decir, a ver, si yo estuviera en la situación que él está, ¿cómo quisiera que me ayudaran? ¿Cómo quisiera que me dieran cierto tipo de soluciones? ¿Qué miedos sentiría? ¿Qué presiones? Y entonces de esta manera, al nosotros pues reflejarnos en el otro a través de obtener información de él, vamos a poder generar esta confianza de decir, creo que tu solución sí es la adecuada para mí, tal como hizo mi mentor Juan Carlos Barrios y como yo he hecho con muchos de mis clientes. Sí, y de hecho yo tuve la oportunidad de conocer a tu mentor, y la verdad es que es una gran persona, sí. Y creo que Juan Carlos, he notado de todos los mentores y coaches que conozco, es uno de los que tú los ves
y así en su esencia, en su persona, expresa empatía. Porque incluso me acuerdo que cuando yo lo conocí en una conferencia, que él dio, incluso hasta llevó su piano y todo, porque también toca. Entonces, lo que me encantó de su conferencia es que incluso la forma en la que te hablaba era como que si te estuviera compartiendo los problemas que tuvo y tú te viste en esos problemas. O sea, se hizo ver empático, hizo que las personas generaran empatía hacia él. Y se agarró de eso, incluso volteaba y muchas personas estaban así como con los ojos como llorosos porque se sintieran identificados con esos problemas. Y eso es la empatía. Otra principio, son 3 principios básicos. Ya repasamos que fue el primero es la preparación e investigación, el segundo es la empatía y escuchar, y el tercero es la comunicación clara y asertiva. Y aquí tiene que ver mucho también con temas incluso éticos y de transparencia. Cuando tú vas a hacer una negociación con alguien, debes de hacerlo de forma transparente, de forma ética. O sea, tienes que la información que tú le estás compartiendo a la persona que va a hacer negocios contigo, ya sea de un cambio de deuda o de una empresa o un incremento salarial, tienes que realmente expresar lo que está pasando, porque al final una negociación, un negocio es, pues sí, un trato de buena fe. Si yo quiero hacer un negocio contigo es porque sé quién eres, sé lo que haces, sé cómo trabajas, y al momento que yo te presenté, por ejemplo, esta idea de hacer este podcast, yo llegué con ustedes y contigo y te dije, ¿sabes qué? Esta es mi idea, hay que hacer esto, 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 esto. Lo repartimos así. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? E incluso ahí también incluso lo negociamos, porque ya fue cuando empezaste a decir, ok, bueno, yo propongo esto, podríamos hacer esto. Al final, la idea que en teoría yo tenía, o bien, sí, supongamos que esta es una empresa, MoneyGeeks es una empresa, yo llegué contigo y te lo planteé, te lo puse así, yo no lo sé todo. Hay que estar abiertos a escuchar a los demás, y tú me diste ideas y así fuimos juntos haciendo crecer este proyecto de MoneyGeeks. Y eso es lo que consiste en una negociación. La información clara y asertiva, nada de que letras pequeñas y demás, que sé que existen las personas que no son éticas, que no son transparentes y quieren aprovecharse de ti, pero si ustedes quieren empezar a hacer negocios, realmente van a salir muchísimo más benéfico para ustedes si buscan hacer negociaciones transparentes y éticas, porque es un ganar-ganar. Y cuando tú ganas y ganas, a futuro te sale muchísimo más rentable cuando tú solamente ganas tú y pierde el otro. Fíjate que me acordé de un ejemplo que hice una negociación mal. Fue cuando tenía mi agencia de marketing digital. Fui a darle toda la presentación a un restaurantero y él se emocionó muchísimo y me contrató. El problema fue que no comuniqué efectivamente lo que incluía el alcance de mis servicios. O sea, sí lo puse por escrito en un contrato, en todo el plan de trabajo que teníamos. Ahí yo lo especifiqué. Pero yo fallé al preguntarle a esta persona si había entendido todo el alcance y también yo no le pregunté qué esperaba obtener de lo que yo le estaba ofreciendo. Entonces, la comunicación va en 2 vías. Tú tienes que hacer tu mensaje lo suficientemente claro y asegurarte que la otra persona entendió lo que le querías decir. Porque si tú no haces esto, o sea, esperamos que ambas partes se comuniquen claramente y asertivamente, pero tenemos que asegurarnos de que el interlocutor realmente comprende lo que estamos poniendo sobre la mesa. Entonces, cuando ya empezamos a trabajar, este restaurantero y yo, pues él me empezó a reclamar un montón de cosas. Oye, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho aquello? ¿Dónde está esta parte? ¿No? Los influencers, ¿dónde están? Porque estábamos haciendo publicidad. Y yo le dije, mira, en el alcance del contrato solo está especificado esto, esto y esto, nada de influencers y nada de lo que me estás pidiendo, ¿no? Nuestras reuniones iban a ser cada semana y él quería una reunión diaria. Entonces, al yo no comunicar con claridad, fue una mala experiencia tanto para mí como proveedor como para él como cliente.
Y entonces, pues lo que decidimos fue mejor. Después de una semana de trabajo yo le dije, oye, ¿sabes qué? Creo que no vamos a llegar a un lugar que nos beneficie a ambos y mejor cancelamos este acuerdo. Y pues yo me sentí muy mal porque era uno de mis primeros acuerdos grandes que tenía como agencia y, sí fue como de, ay, fallé, ¿no? Pero es lo que pasa cuando no hay una comunicación clara desde el principio y quizá no acelerar a veces las cosas. Hay procesos que llevan más tiempo que otros. Y a veces queremos llegar y en la primera junta cerrar, en la primera junta ya llegar a firmar un contrato. No, hay veces que hay que tener un entendimiento más largo entre las dos partes, sobre todo cuando hablamos de negociaciones de muy alto valor, donde sí es importante tomarnos el tiempo y decir, a ver, entendí exactamente qué me está ofreciendo, cómo me lo está ofreciendo, cuáles son los términos, yo me aseguro que la otra persona entiende mis necesidades, lo que yo le estoy ofreciendo, cómo va a ser nuestro intercambio, porque si la regamos en esto, o sea, yo he perdido, pues perdí a este cliente, por ejemplo, por acelerar el proceso, por no asegurarme y creer que pues ya todo estaba por escrito, eso sí, o sea, no me puede demandar y decirme, oye, me incumpliste, no, pues ahí estaba, pero yo no me aseguré que la otra persona hubiera leído el contrato, estuviera de acuerdo con los términos y así se hubiera firmado. Entonces, sí échale mucho ojo a esto porque es sumamente importante y más si estamos haciendo una empresa, si queremos obtener buenos clientes y buenas ventas. Sí, claramente. Y por ejemplo, ya ahora hablando ya de temas específicos, hablando de una negociación en deudas. La gente a veces no sabe que puedes negociar una deuda. Yo no lo sabía hace algún tiempo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Pues si al final la deuda es mía. Yo no pagué, yo decidí no pagar mi tarjeta, o yo me endeudé comprando esto. ¿Puedo negociar mi deuda? Por supuesto que se puede. Al final, insistimos, a pesar de que el banco está, digamos, es como que el grande, la corporación, y tú eres como que el chiquito, el individuo, el banco le interesa ganar. Pero como tú también quieres ganar, si tú no ganas dinero, pues no tienes cómo pagarle al banco. Si no le pagas al banco, el banco pierde. Entonces al banco le interesa que te vaya bien. Entonces es una forma de negociar, a ver, cliente, deudor, eh, ¿cómo podríamos hacerle para que me pagues mejor? ¿Sabes que tiene esta deuda de tanto dinero? Ok, hay varias opciones. La más conocida o la más popular, o incluso más rentable en ciertos casos, y evidentemente depende del caso, es cambio de deuda de banco. O sea que las personas migran sus deudas a otro banco. Por decir, yo tengo mi deuda en el banco A de 50,000 pesos con una tasa del 40%. Y dice, ¿sabes qué? Es que es una deuda muy grande, tengo que pagar mucho por interés por la tasa. Entonces el banco B te dice, ¿sabes qué? Vente conmigo. Yo le pago al banco A tu deuda. O sea, yo tengo la deuda ahora banco B y tú me pagas a mí, pero ya no me la pagas una deuda del 40%. Ahora una tasa, no sé, del 30, 25%. Entonces ya vas pagando a mí, son pagos un poco más pequeños, pero a cambio pues ya estás conmigo. Ahí es un ganar-ganar, porque el banco B, el banco A, pues ya se quitó la deuda, o sea, ya no le debe nada al banco A, ya tiene su dinero, ganó. Cliente, ganó porque ahora está pagando una tasa más baja, o sea, mensualidades más pequeñitas. Y el banco B gana también porque a pesar de que, aparte de que ganó un cliente, también está consiguiendo este flujo de efectivo en su banco. Entonces el dinero, como ya lo habíamos dicho, el banco se hace rico trabajando el dinero de todo el mundo. Entonces así ya tienen otro flujo de efectivo de otro cliente. Entonces un ganar, ganar, ganar. ¿Qué otro ejemplo se te ocurre de negociaciones de deudas? Pues sí, negociación de deuda. Por ejemplo, en el caso de cuando adquieres deuda para fondear tu negocio, a mí me pasó, o sea, a raíz de la quiebra yo tenía un inversionista importante que pues le apostamos mucho a un proyecto para que saliera adelante y finalmente este proyecto pues no funcionó, ¿no? Y toda la nómina que estuvimos pagando y todos los empleados pues nos dejó en una situación financiera muy muy tremenda. Entonces
lo que hice fue primero comunicación clara, ¿no? A ver, todo este dinero tú lo invertiste, el resultado no funcionó, ya no tenemos empleados, ese proyecto se cancela y ahora, ¿cómo negociamos que no te pague todo este dinero que ya habíamos pactado, sino lo meto a la nueva empresa que nació a partir de esta y te voy a ir pagando un porcentaje distinto? De esta manera no tuve que descapitalizarme, no tuve que pagar toda la deuda así en efectivo, en cash, y pude obtener una tasa pues bastante cómoda para nosotros, muy conveniente para el inversionista, pero cómoda para nosotros. Y hace unos meses yo hablé con él y le decía, pues ya está liquidada la deuda, ¿no? Después de prácticamente 2 años, y me dijo, yo sabía que lo ibas a lograr, pero porque pusimos todas las cartas sobre la mesa. O sea, decir, no simplemente te dejo de pagar, oye, es que ¿qué crees que ya quebró el negocio? Pues ya no te pago nada. O aceptar términos muy difíciles de pagar. O sea, no, me tienes que pagar pues casi que en 6 meses todo el dinero que te presté. No, fue a ver, yo cómo sigo operando, cómo creo más negocio, cómo genero más dinero a partir de lo que pues ya pactamos. Y de esta manera, pues tú vas a ganar, yo te voy a pagar un buen interés, pero que no me ahorca. Y que además ponemos un plazo más flexible, más largo, y de esta manera ambos salimos beneficiados. Y entonces gracias a eso, pues este socio, pues no solo ha tenido su dinero, grandes ganancias, sino que estamos haciendo muchos proyectos juntos por llegar a esta negociación. O sea, realmente hablarlo es lo importante. O sea, porque mucha gente deja de pagar y lo primero que hace es, ya no hablo con nadie, me desaparezco, ¿no? O sea, hago de cuenta como que pues ahorita no puedo y ya. No, o sea, antes de que el problema suceda, decir, a ver, esta es la situación, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambas partes? Sí, claro. Y otro ejemplo de negociación de deuda, ahorita hablamos como de las deudas que uno adquirió por ser moroso, ¿no? Pero ahora una deuda que vas a adquirir a la compra de algo. Y hablando, por ejemplo, un coche. La forma en la que tú puedes negociar la deuda de un coche es pues, principalmente con el enganche, ¿no? Que des. O sea, al final, si tú te comprometes a comprar un coche a meses o a crédito, que es lo más usual, lo más general, tú, los intereses que le vas a deber, si un coche en un principio te costaba así nuevo 300,000 pesos, y si lo decides pagar a crédito, pues te vas a gastar 400,000, por decir un ejemplo. Dependiendo la cantidad de enganche que des, mientras mayor sea el enganche, menor será tu deuda. Entonces, si tú decides dar un enganche de 100,000 pesos, pues al final vas a estar pagando quizás sí 400,000 pesos por un coche que solamente te valía 300. Pero si tú decides dar un enganche de 200,000 pesos, pues nada más te quedaba por pagar 100,000 pesos para llegar a esos 300. Entonces tu deuda se va a cortar a esos 100,000 pesos. Y al final de tu pago, pues nada más vas a, en lugar de que el coche con crédito te saliera en 400, pues te salen 350, por decir. Entonces te ahorraste 50,000 pesos. Conseguiste un descuento en tu deuda por la forma en la que estás pagando. Otro ejemplo de negociación es en la negociación salarial, que esto es algo que a mí me emociona, en el sentido de que Josué recientemente me contó una historia de un incremento salarial que solicitó y me encantaría que se los contaras. Esta historia es muy interesante porque muchas veces nosotros como empleados nos atenemos simplemente a lo que ya está escrito en el contrato y creemos que es inamovible. O sea, el principio de toda negociación es que algo puede cambiar y que nosotros nos comprometemos a hacer que eso cambie. Y muchos empleados tienen el miedo de llegar con su jefe y decirle, oye, necesito que mis condiciones laborales cambien. Ahora, yo a partir de mucho desarrollo personal y de hacer la tarea, o sea, para que una empresa te pueda subir el salario, tienes que demostrar que vales más que lo que te está pagando. Entonces, yo he desarrollado durante toda mi carrera de emprendimiento muchas habilidades que
sumadas a mis habilidades técnicas como ingeniero, me han dado un alto valor en el mercado. Entonces, lo primero en esa negociación que hice con mis jefes fue decir, a ver, yo te aporto este valor a ti como empresa. Te ayudo porque yo ya sé todos los procesos, porque yo hago el trabajo mucho más eficiente, mucho más rápido y además tengo estos plus, ¿sí? Soy escritor, soy conferencista y tengo muchas habilidades que son realmente relevantes y mi valor crece. Entonces, yo llegué con todas esas cartas sobre la mesa, exponiendo en un punto adecuado también para la negociación, porque se venía una renovación del contrato que ellos tenían con la empresa. Y entonces yo dije, bueno, este es el punto y siempre ser amable también. O sea, no llegar a decir, oye, tu sueldo ya no lo quiero y empezar como en una posición beligerante, ¿no? De decir, ay, esta empresa es horrible, ¿no? Sino decir, a ver, tú necesitas este valor que yo te estoy otorgando y yo necesito pues mejores condiciones salariales. Y así ya pudimos llegar a una conversación donde pues medíamos cosas, porque yo le dije, yo aquí necesito un aumento del 40% para empezar. Y ellos cada año normalmente tienen un aumento en línea con la inflación, 6 7 8% normalmente. Entonces yo llego con una exigencia del 40%. Y el jefe me dice, bueno, es que es imposible, pero te puedo dar de entrada el 10 y podemos subir al 20. El 20 te conviene y después de conversar, después de llegar a nuestros acuerdos, pues finalmente fue del 20%. Y muchos de mis compañeros se quedaron pues fríos, ¿no? Por decir, oigan, no, a nosotros no nos han aumentado el sueldo o si nos llegan a aumentar es un 8% máximo. Y les dije, bueno, yo establecí estos términos de la negociación porque tengo todas estas habilidades y todo este valor que yo le represento a la empresa y que además, en caso de que no me lo dieran, yo tengo otras alternativas también de generación de ingresos. Entonces es tener una posición fuerte, pero también saber ser flexible. No fui tan intransigente de decir, no, si no me suben el 40%, definitivamente me voy. Sino que yo también tenía un colchoncito de decir, ok, si lo que me ofrecen de entrada me sirve ahorita, lo puedo tomar. Y ellos también, o sea, también ellos no dijeron, no, el 20 de entrada, dijeron, bueno, te voy a dar el 10, pero puede ser que te dé el 20. Entonces ambas partes pusimos todo lo que necesitábamos sobre la mesa y afortunadamente pues sí fue ese 20% revisable a 6 meses. Cosa que casi en ningún trabajo sucede. Normalmente los incrementos son anuales. Y yo logré un incremento antes de cumplir el año en la empresa y voy a tener otro nuevo, pues prácticamente cumpliendo el año, ¿no? Dos aumentos en un año. Y es por este arte de saber negociar, saber qué cartas traes, qué le interesa a la otra parte y que podemos llegar a una negociación que esté en medio, ¿no? Ni yo me voy a llevar todas las canicas, ni la empresa va a llevar todo y dice que no, sino, a ver, llegamos a un punto medio donde nos conviene a ambos y decimos, ok, ahorita vamos a crear este nuevo acuerdo y en un tiempo volvemos a revisar, ¿no? Pero en ese inter yo me sigo preparando, yo sigo creando mucho mejor trabajo, porque si yo no hubiera hecho un buen trabajo en la empresa, pues era muy fácil para ellos decir, no te voy a aumentar nada y si quieres vete. Pero demostré, gracias a mis capacidades y al trabajo que estoy realizando, que soy valioso para ellos. Yo sé ese valor, lo expongo hacia ellos y de esa manera obtengo mejores beneficios. Sí, claro. Y también hay que buscar el momento adecuado para abordar estas conversaciones con tu jefe, por ejemplo. Evidentemente, no le vas a hablar a las 3 de la mañana y, oye jefe, ocupo un aumento, ¿no? Pues no, pues hay que buscar esos momentos idóneos, momentos adecuados, prepararte, expresarte, hacer que la gente vea tu valor, como lo mencionas en el mercado. Al final, a las empresas y las personas les interesa comprarte lo que tú les puedes traer como beneficios. Se me viene, por ejemplo, la historia o la anécdota
de este... Ay, se me fue... Eugenio Derbez. Voy a ver si la puedo contar tal cual es. Si no, pues vayan a ver. Es un video muy popular de él. Que él está hablando sobre cómo fue que empezó con este tema del cine, ¿no? Bueno, de las películas, de aparecer en la televisión. Mira, no quiero mentir. No sé exactamente a qué proyecto se refería. Voy a hablar Familia Peluche. Pero honestamente no sé cuál era. Voy a hablar de la Familia Peluche. Él llegó a este estudio para empezar a producir esto, pero él desde chiquito quería ser actor, ¿no? Él quería salir en esto, en las películas y en series y en programas de televisión. Pero él sabía que si llegaba a los estudios a que lo contrataran como actor y así, pues nunca no iba a pasar o iba a tardar muchísimo. Le iban a cerrar las puertas de que pues tengo toda la bola de actores aquí, pues quieres ser actor, fórmate, ya hay una fila de actores que quieren ser famosos. No, pues nunca va a tener esa oportunidad. Entonces lo que hizo fue llegar a los estudios y decir, ¿sabes qué? Tengo esta idea, tengo este programa, se llama La Familia Peluche, va a ser esto, lo otro y lo otro. O sea, llegó con un proyecto a los estudios, no llegó con las manos vacías. Entonces llega a este estudio, les enseña su proyecto. Básicamente les dijo, quiero que ustedes sean mis socios para producir este programa que estoy seguro que va a conseguir el éxito. Insisto, no sé si sí fue así exactamente, lo vi hace tiempo esa entrevista, pero esa es la idea, ¿no? Al final, esto cumplió todos los pasos que dimos de la negociación, ¿no? Preparación e investigación. Se preparó con un proyecto llamado La Familia Peluche, investigó qué es lo que la gente busca, qué es lo que la gente le da risa, y cómo atraer personas a este programa. Se preparó e investigó. Y se preparó con una presentación, evidentemente, y la fue a presentar a los estudios. Escucha activa y empatía. O sea, también pensó en las necesidades del estudio. Al final, ¿cuál es la necesidad de un estudio de televisión? Atraer audiencia. Si tu necesidad es atraer audiencia, yo tengo esto que te va a atraer audiencia. Y por último, comunicación clara y asertiva. Al momento de comunicar su idea, fue muy claro, muy asertivo. Si tú produces mi programa, vas a recibir esto y esto. Y yo a cambio recibiré esto. Yo quiero ser actor, tú quieres audiencia. Ganar. Eso es una negociación tal cual. Y es realmente relacionado a lo que tú estás contando. Si tú quieres tener incrementos salariales o quieres tener mejores oportunidades, antes de pedir, pregúntate qué puedes ofrecer. Y ya que sabes qué es lo que tú tienes, quién eres, agárrate de eso y véndete. Vende quién eres para que la gente realmente pueda comprar esas habilidades de las cuales estás preparado. Y así vas a conseguirlo. ¿Y qué pasa si te dicen que no? Eso es una cosa que uno siempre tiene que tener en mente. Por mucho que te prepares, por mucha comunicación asertiva que tengas, por mucha confianza que generes con la contraparte, va a haber momentos donde sus puntos son irreconciliables, ¿no? O sea, donde definitivamente los límites de cada parte no confluyen. Entonces, siempre hay que saber que, y esto lo rescato del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Sean Covey, que existe una opción que es ganar o no hay trato. O sea, siempre uno tiene que saber que se puede abandonar una negociación en beneficio de todas las partes, porque no se trata de que a fuerza una parte gane y la otra pierda. Ambos tenemos que ganar. Entonces, si nos dicen que no, ver qué podemos rescatar de esa de esa negociación, qué podríamos dar. Por ejemplo, cuando perdí a este cliente, ¿no? Que le dije, pues siempre, ¿sabes qué? No se va a poder, pero ¿qué tal que yo te empiezo a referir clientes, ¿no? Ya por mi cuenta, como sea, y ya tú me das un porcentaje de lo que ellos consuman, ¿no? La primera vez que van. Y entonces
para el restaurantero fue un buen trato, ¿no? O sea, decir, ok, nosotros no llegamos a un acuerdo de colaboración laboral, ¿no? De prestación de servicios, pero yo utilizando mi marca personal y lo que ya he desarrollado, te puedo referir más personas a tu negocio, ¿no? Entonces, de esa manera me dijo que no a esto, o sea, no se llegó a un acuerdo como estaba en el propósito de la negociación, pero puede haber otro acuerdo que también funcione, que no va a tener los mismos términos. Siempre hay que quedar en buenos términos con la otra parte, ver qué sí podemos aportar, qué sí podemos hacer y de qué manera nos vamos todos felices. No forzar un trato afuera de decir, bueno, igual y, híjole, esto pasó, y te voy a contar una cosa. Por ejemplo, había una empresa a la que le íbamos a comprar un servicio de grúas. Y esta empresa a fuerza quería ganar ese contrato. O sea, nosotros teníamos un proveedor que ya había trabajado con nosotros, que ya lo teníamos muy bien calculado y ese era el proveedor. Pero la otra empresa, con tal de ganar el proyecto, nos dio la parte del montaje, o sea, que no estaba incluida en el contrato, nos dio la parte del montaje sin costo extra. Eso iba a representar mucho ahorro de nuestra parte y pues terminamos contratando con esta empresa. Al final, ya que se venía el montaje, nos dijo, oigan, es que no está incluido. Nosotros dijimos, pues aquí está en el contrato y aquí está tu oferta y aquí tú dices y lo desglosaste. Si nos incluías el montaje, porque si no lo hubieras incluido, le hubiéramos contratado al otro. Y entonces, pues la empresa lamentablemente perdió en el trato simplemente porque a costa de ganar a fuerza ese contrato, le representaba costos muy muy altos y a la mera hora se quería echar para atrás y decir, no, ¿sabes qué? No te lo puedo dar. Y le dijimos, es que no lo tienes que dar porque por contrato aquí está, ¿no? Ya todas las partes acordamos. Entonces, a veces es mejor, pues, que nos digan que no, quedarnos fuera de la negociación, saber que ese escenario se va a dar antes de poder perder. O sea, hay negociaciones donde aunque ganes, puedes perder. Entonces a veces es bueno siempre tener en mente este escenario, que te van a decir que no, ver qué sí se puede rescatar o quedar en muy buenos amigos. Sí, claro. Y las personas también tienden a tener mucho conflicto mental con el no. Está la famosa frase, a veces tienes que decirle que no a las buenas oportunidades para darle apertura a las grandes oportunidades. Entonces, aprender a decir no y sobre todo aprender a escuchar un no también es bueno. O sea, insisto, no todo es yin y yang, o sea, no todo es negro y blanco, o sea, hay bondad en lo negativo y también hay maldad en la bondad, o sea, todo se integra. Entonces, un no puede ser muy bueno en ciertas ocasiones, pero incluso si tú recibes un no, pues, y a fuerzas quieres recibir un sí, bueno, pues entonces eso ya es trabajo mental. Si recibiste un no, entonces pregúntate, ¿cómo puedo lograr el sí? ¿Cómo puedo hacer que sí funcione? Me acordé de la canción de Ricardo Arjona donde le dice que dime que no, ¿no? Porque así voy a pensar en cómo sí, como breviario cultural. Sí, evidentemente. Una forma del cómo sí es, tú quieres abrir un negocio, no tienes dinero, bueno, busca el cómo sí hacerlo. Queremos grabar un video podcast, no tenemos la cámara la mejor de mejor resolución del mundo, no tenemos las lámparas. Nosotros estamos batallando siempre con la iluminación y que nos veamos bien y que nos veamos. Tenemos una lámpara, literalmente, que pues es esta, la de acá. Esa es nuestra lámpara y siempre andamos moviéndole y cómo podemos hacerle y ahora muévele así, muévele acá. Queremos hacer un podcast, un video podcast, ese es nuestro objetivo. Buscamos cómo sí. Claro. Entonces, una forma también de hacer que en la que te sirve una negociación es estas técnicas para conseguir el mejor trato al momento de hacer una compra. Y a mí me encanta también contar esta parte, por ejemplo, en las agencias de autos. O en los departamentos, ¿no? A veces, ya saben, a mí me encantan los autos.
Y yo sí soy ese chismoso, ¿no? Que se va y se mete a las agencias, aunque no voy a comprar nada, pero voy y me meto a los coches y manejo y hablo con los vendedores, los agentes. O igual me encanta ver departamentos y voy al departamento y yo sé que no lo voy a comprar, pero aún así voy y me meto y hablo con el asesor de ventas. Y lo hago. En un principio lo hacía porque, hasta con miedo, ¿no? Es que cómo voy a ir, ni voy a comprar nada, ni van a pelar. Ve, mi sueño, o a lo mejor yo quiero en un futuro tener el mejor coche de BMW, por decir, o el mejor coche de Audi, ese que vale 3 millones, eléctrico y quién sabe qué. Bueno, pues entonces, desde ahorita, si ese es mi objetivo, voy a la agencia hoy, pregunto cómo está todo, cuáles son los tipos de pagos, cómo podría conseguir este coche. A lo mejor hay ciertas mañas, ¿no? Yo por ejemplo, me he enterado, no sé si sea cierto o no sea cierto, pero que yo sepa, en Ferrari, por ejemplo, si tú quieres comprar el coche de gama alta de Ferrari, no puedes, porque primero tienes que comprar el de baja y así como quieres escalando. Y a lo mejor uno no lo sabía. Y ya cuando conseguí, ya tengo los 3 4 millones aquí en mi mano y quiero ese Ferrari, el más caro que tengas, híjole, ¿qué crees? No se puede. No puedes porque no tienes que comprar estos otros antes. Ah, bueno. Pero esto me ha ayudado porque hoy en día pues puedo decir que generé cierto callo y de saber cómo es que venden los coches, en cuáles son los tipos de planes, tipos de pago. Fui curioso en eso. Entonces, por ejemplo, hoy en día yo voy a una agencia y empiezo a hablar sobre un coche, ya hablo con más seguridad porque ya sé dónde estoy parado, ya sé mi posición como vendedor, mi posición incluso como poder adquirir uno de estos tipos de coches. Y ya, pues, por ejemplo, empiezo a hablar con el vendedor y me empieza a decir, ¿y cómo lo quieres pagar? ¿No? Pues a contado o a mensualidades. Y le digo, no, pues lo quiero pagar a mensualidades. Y la gente tiende a pensar que si tú dices que vas a pagar a mensualidades, es porque eres pobre. Y es todo lo contrario. A veces cuando pagas a mensualidades es una de las mejores decisiones financieras porque no te descapitalizas. Entonces, no, yo quiero pagar a contado, pero ya sabes que en otra agencia o yo sé que existe un plan de pagos en el cual tú me puedes renovar el coche cada 3 años. Yo sé que el coche como tal no es mío porque pues lo tengo que regresar y la factura siempre la tendrás tú. Pero al final es una forma en la que yo puedo tener un coche totalmente nuevo y estarlo renovando. Y no compro la devaluación del coche, por así decirlo. Al final, pues, todos tendrán sus opiniones de cómo comprar un coche. Hay quienes dicen, no, eso no, pues ¿para qué? Si nunca es tuyo. Al final, son casos diferentes. Pero con esto consigo de que, pues, ya llego yo a la agencia y le digo, ¿sabes qué? Dame este plan, o quiero estas formas de pago, o quiero estas cosas, y las personas te ven que sabes. Que le sabes a los movimientos, que le sabes al coche, que sabes sobre agencias, entonces ya te dicen, ¿sabes qué? Entonces te puedo ofrecer estas mensualidades en lugar de una tasa al 40%, y como se supone que ya has escuchado a Money Geeks y ya sabes manejar tus tarjetas y tus finanzas, ya tienes un historial crediticio limpio, y en base a todo esto, en lugar de darte la tasa del 40%, te la doy del 20%. Uno, porque sabes. Dos, porque tienes un buen historial. Pero si tú llegas a la agencia y no te metiste a investigar con quien quieres negociar y no sabes ni quién estás ahí, nada más todo temeroso y no sé ni qué pasa y a ver, atiéndanme, no, pues te van a ver chavo o chava. Entonces, evidentemente, por supuesto que les interesa venderte a todos. Pero evidentemente, si te ves así como que no sabes y así, pues ¿quién te va? Tú, ahora sí que yo como vendedor, ¿cómo garantizo o cómo sé que sí me vas a pagar el coche? Entonces, pues como garantía te voy a dar la tasa más alta. Pero si tú vas como un experto que sabes dónde estás y sabes lo que quieres, luego van a ver, la gente ve esa seguridad en ti y va a decir, este sí sabe, este sí me va a pagar, le doy la tasa más baja. Está impresionante esto que dices porque es parte de la preparación. O sea, cuando tú no sabes nada de algo, vas e investigas y te preparas. Y esta investigación de campo es fantástica porque te vas dando cuenta de un montón de elementos que en la teoría no se ven. Por ejemplo, cuando yo iba a poner mi Uber Black, que platiqué el episodio pasado, y me fui a todas las agencias, a Mercedes, a Audi, a BMW, a Porsche, así, o sea, visité
todo un fin de semana completo, mi socio y yo estuvimos visitando todas esas agencias, ¿no? Buscando la mejor oferta. Entonces, en las primeras pues era como de, ay, como que nunca hemos estado aquí, ¿no? Pero ya en la tercera ya entrábamos como dueños del lugar, prácticamente. Y los vendedores lo sienten, o sea, y ya saben, y cuando tú le dices, esta es mi necesidad, y yo ya sé esto, esto y esto y esto, te ofrecen lo que necesitas. No lo que ellos quieren vender, porque claro que un vendedor lo que te va a querer vender es lo más caro, en las peores condiciones para el comprador y que no te des cuenta. Entonces, esto es parte de la preparación y de saber cómo va a ser tu comunicación, porque ya sabes cuáles son los elementos que están buscando, ¿sí? Entonces, lo que acabas de decir es fantástico. Sí, claro, y ya en base a eso, pues ya muchas personas al momento de hacer una negociación cometen muchos errores. Para empezar, los errores, pues que no aplican estos principios básicos, o todo lo contrario, no se preparan, no tienen comunicación asertiva, no buscan las necesidades de los clientes. Pero también otra de los errores es que pues, las personas a veces no tienen claros sus límites. Todos tenemos límites. Yo, por ejemplo, a lo mejor sé muchas cosas de esto, pero no sé de esto. Y como yo no entiendo que yo no sé de esto y me quiero meter ahí, pues termino perdiendo la negociación. Y es cuando la gente empieza a personalizar sus speeches de negociación o empiezan a inventarse cosas, ¿no? Y con tal de generar la venta o con tal de generar la negociación, te sueltan mentiras o te sueltan información a la y se va porque no lo dominan, no conocen o no aceptan que ese es su límite. Y entonces la otra persona, o sea, que te está escuchando, pues, te identifica luego, la forma en la que te expresas, la forma en la que miras, la forma en tu tono de voz, representa que no sabes. Entonces, evidentemente, desde ahí, perdiste completamente la venta, perdiste completamente la negociación. A mí me pasó, a mí me hablaron sobre una empresa financiera para invertir con ellos, y ya me empezaron a decir, no, es que nosotros invertimos en esto, y me empezaron a tratar de explicar de qué funciona este fondo, este activo, y me dijeron, oye, ¿tú ya has invertido? Sí. ¿En qué? En esto. Ah, tú sí tienes experiencia. Oye, ¿tú conoces esto? Sí. Ah, pues que mira, esto es esto y esto. O sea, básicamente es como si me estuvieran vendiendo este micrófono y yo ya lo sé, yo lo tengo. Ya sé de qué va el micrófono, sé que si lo muevo acá, sube y baja el volumen y demás. Y me lo empezaron a explicar y yo, no, sí lo conozco, sí, yo estudié eso, ¿no? Por ejemplo. Ah, ok. Y, oye, por ejemplo, ¿tú qué sabes de este micrófono? ¿Sabías que tenemos, por ejemplo, que nuestro micrófono que tú lo puedes estar ahí moviéndole cosas y pegándole y no va a sonar nada? Y evidentemente eso no es cierto. Si yo le pego aquí al micrófono, ¡se escucha! Seguro que sí, lo van a escuchar. Entonces, pero me vienen y me dicen, no, si le pegas no se escucha nada. Pues esa ya no es su área. Y yo sé que están mintiendo. Me perdieron por completo. Y pues me pasó. O sea, me contactaron, me empezaron a tratar de echar más speech que superaba sus límites. Y pues me perdieron esa venta, digamos, conmigo. Y no hay nada de malo con que tengas límites. No hay nada de malo con que no sepas. Es más, te garantizo que si aceptas que no sabes y a ese cliente sabes que sí sabe, te garantizo que vas a conseguir mejores resultados y la venta, si en lugar de hacerte ver el que lo sabe todo y el que lo va a ayudar, le preguntas, oye, ¿tú qué opinas? O ¿cómo funciona? Y así. Entonces el cliente va a decir, pues mira, funciona así, yo opino esto. Entonces generarás una comunicación más asertiva. Y generarás, hay mayor probabilidad de que generes la venta porque te estás mostrando empático e interesado por esa persona que sí sabe. Entonces, estás consiguiendo una venta y estás consiguiendo además un socio. Porque incluso en cualquier negociación, si el objetivo es vender esta taza, llega el vendedor, me vende, y yo le digo, ok, entiendo, es una taza bonita, va a servir para esto, pero oye, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una empresa que yo me dedico a grabar aquí logos así con láser. Entonces, ¿qué te parece si en lugar de que yo te compre una taza, que es mágica,
pues, nos hacemos socios, tú vendes las tazas y yo las personalizo con los logos de tus clientes que tengas. Y así esta persona me consiguió a mí como un socio. Y es algo que ni ella ni yo nos esperábamos. Y hicimos una negociación. Sí, claro. Fíjate, ahorita lo que mencionabas me acordé del libro de Dale Carnegie de cómo hacer amigos e influir sobre las personas, que dice que justamente cuando tú sabes cuáles son tus fallas, puedes empezar la negociación desde ahí. Porque lo que va a hacer la contraparte cuando quiere ganar es exponer en todas las cosas que son tus áreas de oportunidad. Entonces, si tú llegas y le dices, mira, es que yo tengo esta área de oportunidad, esta otra área de oportunidad, esta otra área de oportunidad, pero esta es mi fortaleza, ya no tiene con qué atacarte. O sea, ya la contraparte no te puede decir, es que tú fallas en esto, en esto, en esto, porque yo ya se lo dije. Yo ya lo acepté. Sí, yo no soy el más barato. Por ejemplo, en mi agencia de viajes, nosotros no tenemos el mejor precio del mercado. Tenemos el mejor servicio. Pero ese servicio cuesta. Y entonces lo que siempre nuestros clientes nos quieren decir es, yo puedo encontrar esta empresa que es más barata. Decimos, claro que sí. Nosotros somos más caros o quizá los más caros del mercado. Pero con nosotros tienes esto, esto y esto. Y ya no nos pueden dar esa objeción de puedo pagar menos por acá. Por ejemplo, tengo otra amiga que su negocio es vender bolsas usadas. Y yo todavía no sabía todo esto que sé ahora. Y yo le decía, oye, ¿por qué le tomas la foto a la bolsa ahí donde se le ve el defecto? Digo, porque si la pones un poquito más chiquita, ya no se le ve el defecto. Y me decía, no, yo tengo que decirle a mis clientes todos los defectos que trae esta bolsa para no recibir reclamaciones y porque de esa manera se genera más confianza y me la compran. Yo decía, no lo muestres porque no te la van a comprar. Al contrario, cuando ella mostraba esas fotos totalmente auténticas de, sí, mira, le falta aquí ya se le cayó tantito el cuero o se tiene descosido por acá y lograba las ventas. Entonces, tienes que saber, como dice Cristian, cuáles son tus límites, tus áreas de oportunidad y mostrarte tal cual eres. Totalmente transparente y eso va a generar una mucho mejor negociación donde todos sabemos de qué pie cojea todos, pero nos podemos basar en nuestras fortalezas para llegar a algo que nos beneficie. Evidentemente. Pero, José, yo creo que vamos a tener que dejar el episodio por hoy. Igual ya nos super extendimos. Muchas gracias por haber escuchado este episodio sobre negociaciones. Yo lo disfruté muchísimo. A mí este tema de los negocios y las empresas, sabes que me encanta, al igual que las finanzas. Les dejamos aquí las redes sociales. A mí me encuentran como @tonaltag y a mí como @josemgmx en Instagram. Perfecto, y ahí pues vamos a estar subiendo diferentes tipos de contenido yo sobre negocios. Y por otro lado, Josué está a cargo de escribir la newsletter de Money Geeks. Cuéntales un poco más de ella. Sí, pueden suscribirse en losmoneygeeks.substack.com y ahí les vamos a estar mandando semana a semana pues muchas novedades, noticias y una sección que a mí me gusta mucho que se llama Cambio de Paradigma, donde pues le damos la vuelta a las creencias normales sobre finanzas, temas súper interesantes y además muy divertidos. Entonces no se la pierdan, suscríbanse a ella y además ahí van a poder ustedes con una suscripción de pago entrar a nuestra comunidad exclusiva que tiene un montón de beneficios que podrán ver ahí mismo. Entonces ahí los esperamos. Así, esa suscripción también incluye incluso las asesorías financieras totalmente personalizadas que vienen muy bien. Entonces suscríbanse al canal. Sería todo por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por ver. Nunca se rindan, diviértanse mucho y nos vemos hasta el siguiente episodio. Hasta luego.